Noticias RTQ. El reportaje. La fuga de hidrocarburos de los ductos de Pemex, derivadas del llamado huachicoleo, se ha convertido en una constante, situación que en algunos casos termina en incendios y explosiones que dejan muertos y daños materiales. De acuerdo al último reporte de la paraestatal, de 2012 al 21 de noviembre de 2018, se registraron 3.215 derrames de combustibles en el país. La mayoría fueron provocados por perforaciones y conexiones realizadas por huachicoleros para robar el combustible y que no sellaron correctamente por utilizar materiales inadecuados. El documento señala que los estados más afectados son Veracruz, donde de 2012 a noviembre del año pasado sumó 1.055 derrames, seguido de Tabasco, con un acumulado de 1.050, Tamaulipas con 216, Campeche con 145 y Chiapas con 121. El 7 de diciembre de 2018, a una semana de haber asumido el cargo de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció que una de sus prioridades sería el combate contra el robo de hidrocarburos conocido como huachicoleo. Informó que el robo de combustible a Pemex se calcula entre 50 a 70 mil millones de pesos al año y por eso se planteó en la estrategia que el robo a combustible sea castigado con cárcel y sin derecho a fianza. El 27 de diciembre, el presidente López Obrador presentó el Plan Conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos. Consideramos que se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Luego de que en al menos 7 entidades del país se reportara desabasto de gasolina y descontento entre la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el 7 de enero que no existía un desabasto de combustible. Explicó que los problemas que se registraron fueron ocasionados por cambios a las rutas de distribución como parte del plan estratégico de seguridad para evitar el robo de combustible. Vamos a ir regulando todo lo que significa la distribución de las gasolinas. Repito, hay gasolina suficiente en el país. Esto es importante que se sepa. Tenemos reservas suficientes. Es cómo se distribuye la reserva. Estamos procurando no distribuir la reserva como se hacía anteriormente. La estrategia contra el robo de combustible sigue, pero México no es el único país en el mundo que sufre de esta situación. El robo de petróleo y derivados por medio de perforaciones en oleoductos creció en los últimos años en Brasil, donde operan grupos criminales que ganan millones de dólares y ejercen una violenta lucha armada para acceder ilícitamente a este recurso. La policía brasileña desarticuló una banda que se dedicaba a robar petróleo por medio de perforaciones en oleoductos de la empresa estatal Petrobras. El grupo identificaba las regiones por donde pasan los oleoductos para alquilar los terrenos y en las noches perforar las tuberías a fin de extraer el combustible por medio de un camión cisterna. Este tipo de crímenes creció 400% tan solo en 2016, según datos de la empresa. En Europa también se han dado casos. La delincuencia organizada opera en el sur de Italia, en la isla mediterránea de Sicilia. Las células de la mafia en el puerto de Catania
viajan en lanchas cargueras y son atraídos a la riqueza petrolera de Libia en un recorrido de unos 40 kilómetros del puerto italiano a la refinería de Zawiya, al norte de la capital Trípoli. Los intercambios ilegales de euros por combustible han beneficiado incluso a los grupos terroristas como ISIS para la financiación de su armamento. Las autoridades han tenido que recurrir a la Marina italiana para el monitoreo de cualquier lancha o barco sospechoso. Algunos países que enfrentan este problema han llevado a cabo acciones exitosas para abatir este delito. La información de la empresa colombiana de petróleo Ecopetrol señala que la práctica del robo de gasolinas y diésel empezó a cobrar relevancia en Colombia a partir de 1999, aunque en 2002 alcanzó su punto máximo al llegar a 7.270 barriles diarios, lo cual en su momento significó pérdidas por $107 millones. Colombia diseñó una estrategia de acciones de vigilancia policíaca, instalación de fibra óptica en sus principales ductos para detectar con mayor rapidez las fugas en sus sistemas, el endurecimiento de las penas a los infractores e innovaciones tecnológicas como marcadores químicos a los envíos de gasolina, con el fin de rastrearlos desde el punto de salida hasta las estaciones de servicio. Con ello, se logró disminuir 13 veces el volumen de lo sustraído a 41 barriles diarios en la actualidad. Estados Unidos no está a salvo del problema de robo de combustible, aunque ese ilícito ocurre a una menor escala que en otros países y afecta más a pequeños negocios y particulares que a grandes compañías petroleras. De acuerdo con el Consejo de Seguridad Energética, entre 10 y 30 millones de barriles de petróleo fueron robados el año pasado a los productores de Texas, lo que representó una pérdida de entre 450 y 1.500 millones de dólares. El Consejo estimó que entre el 1 y 3% de los cerca de 700 millones de barriles producidos en Texas en 2013 fueron robados. Dentro de los países que más destacan por su lucha contra el robo de hidrocarburos se encuentra Canadá, ya que cuenta con un complejo y seguro sistema de distribución de combustibles que garantiza la transportación del petróleo crudo por mar y tierra a las refinerías y de ahí la distribución final de la gasolina y sus derivados al consumidor final. La red de distribución en Canadá cuenta con sofisticados sistemas de seguridad que incluyen cámaras de vigilancia, control y chequeo de personal en las refinerías y control en centros de distribución. El Ministerio de Recursos Naturales de Canadá confirmó no tener conocimiento de algún caso de robo de combustibles de gran escala en el país. Otro de los casos exitosos por su nivel de efectividad fue el Reino Unido, que hace 3 años emprendió una estrategia para aminorar el creciente robo de combustible. A través de una compañía de seguridad, se elaboró un informe en el cual se detalla que el robo en las redes de ductos había aumentado desde finales de 2013. No obstante, y a diferencia de México, los ladrones de ductos no solo contaban con una organización que cada vez más dificultaba su localización, sino que la tecnología y el equipo con el que contaban era sofisticado. A través de sistemas de seguridad se consiguió detectar puntos de tomas clandestinas con una sensibilidad mucho mayor que los sistemas estándar de detección de robo, utilizando una combinación de hardware, software y análisis de ingeniería especializado en el análisis de datos. Lo anterior se vio reflejado en una disminución de 76% de robo de combustible en 12 meses, desde que el sistema se instaló en 2015, solución que colocó al Reino Unido en un paradigma para Europa. Cada país lo enfrenta de alguna manera, en base a sus posibilidades, recursos o tecnología. Lo cierto es que el robo de hidrocarburos en el mundo es un delito que se sigue presentando. Para Noticias RTQ, Ignacio Armienta.